¿Le puedo hacer un paréntesis? Nos quedan un par de minutos. ¿Le puedo hacer un paréntesis Sí, como claro. gobernador? Pero por Y supuesto. preguntarle como abogado. Dale nomás, Ya. lo que sea, ya a esta altura estoy entregado. ¿Cómo ha visto el caso Arex, que ha vuelto a salir a la palestra con Sí. toda la situación muy compleja que vive la iglesia? ¿Cómo ve también la situación de la iglesia? Hay mucha gente que pide que pueda ser interrogado nuevamente Tomás González, Bernardo Bastres, el actual obispo que ha estado alejado de los medios, habló una sola vez y habló en la homilía del domingo antepasado, creo solamente en la catedral, siendo muy duro con los medios de comunicación, siendo que uno podría decir, mira, si no hubiese sido por los medios de comunicación, muchas de las cosas que se saben hoy día no se hubiesen sabido se hubiese nunca. sabido, claro. Yo creo que el tema no son los medios de comunicación, sino que somos los actores que le damos También. la noticia a los medios de comunicación. O Sí. sea, nosotros somos los que generamos la noticia, Sí. el medio de comunicación no anda inventando cosas. El medio de comunicación Recibe una información y la recibe y conoce. la transmite. Entonces yo creo que es como nosotros generamos la noticia y cómo la transmitimos. A veces hay noticias que son responsables y a veces que hay noticias que son irresponsables. Mira, el tema de Bernardo Bastres yo quiero atacarlo de inmediato. Él me ha dado duro a mí, en lo personal, me ha dado duro. Pero fíjate tú que yo quiero ser muy honesto porque uno podría desde el ojo de la venganza y me acuerdo de una frase que dijo en su momento ¿cómo que se llama el presidente de Venezuela? Chávez, cuando dijo desde lo más profundo de mis entrañas, dijo, bueno. Pero la verdad que uno no puede ser visceral y hay que ser objetivo. El padre Bernardo Bastres toma conocimiento de el caso o de la relación que podría haber de Rimsky Rojas con el caso Arex después de que Rimsky Rojas fallece, porque solo después de que Rimsky Rojas se suicida pasa a ser sospechoso. Hay que ser súper claro, Así cuando es. toma la ministro Pinto la investigación. Sí. Y antes nosotros pasamos con la causa permanentemente en secreto. Si antes no teníamos acceso a la causa. Sí. ¿Cuándo se nos abre la causa? Cuando la abre ya la abre Marcos Kusanovich y de ahí la ministra Pinto la toma. Entonces, decir de que el padre Bastres encubrió o no, yo creo que es un grave error. Porque a mí me tocó hacer una nota para The Clinic. Y el que tomó conocimiento de la denuncia de los jóvenes de Valdivia, ya, porque yo quiero ser súper riguroso en esto. No, la formación de uno es de abogado y no puedes estar acusando a personas inocentes de cosas que no han hecho. Creo que hay que ser súper riguroso. Aquí el que tomó conocimiento de eso y que ordenó el traslado de Rimsky Rojas a Punta Arenas desde Puerto Montt fue Monseñor Esati. Ok. Entonces yo quiero ser súper riguroso en eso. Fue Monseñor Esati. Esati, que está en el ojo del huracán también hoy día. Esati, de hecho hay una nota que yo hice en el The Clinic y que habla sobre este tema, que se llama Silencios que matan. Sí. ¿Y por qué se llama Silencios que matan? Porque si él, en vez de guardar silencio, hubiese denunciado a la justicia las acusaciones que habían sobre Rimsky Rojas, quizás hoy día Ricardo Arex estaría con nosotros, no estaría desaparecido. Entonces hay que ser muy riguroso en esto. No fue Bastres quien toma conocimiento de las denuncias de los casos de los jóvenes de Valdivia contra Rimsky Rojas, no fue Bastres, fue Monseñor Esati. Entonces hay que tener claro esto para que no estemos acusando a personas que no tienen nada que ver. Más allá de las opiniones que ha dado Monseñor Bastres y la forma de repente que tiene el especial de emitir sus opiniones, que a veces es bien incisivo con sus opiniones, y que uno de repente, claro, podrá molestarse por lo que o no molestarse, pero también uno tiene que ser riguroso. Entonces uno no puede andar cargándole cruces a personas que no le corresponden. O sea, el padre Ricardo habló de que él le gustaría incluso que revisaran la residencia del obispo. No sé si leíste esa declaración. Él lo dijo. Esa es una cosa. Y el Instituto de Derechos Humanos dice que gracias a las investigaciones que hizo tu oficina o tu persona, ellos también colocan esta querella esta demanda que se presentó. Bueno, nosotros le pedimos al INDH que actuara. Nosotros le aportamos los antecedentes y pero pedimos... ¿por qué el padre Ricardo dice una cosa así? Yo creo que, bueno, siempre hay una inquietud de él sobre ese lugar, pero yo creo que todo es válido en una investigación. No creo que, o sea, si alguien a mí me pidiera que revisáramos mi oficina completa porque hay alguien desaparecido, yo creo que uno a lo sumo dirá, sí, lo único que pido es que me dejen... Ordenadito. Claro, pero en definitiva no debería haber ningún problema. Pero fíjate tú de que hoy día las líneas están muy abiertas. Yo quiero ser súper honesto en esto. Hay 6 teorías de la desaparición de Ricardo. Ya. 6 teorías, algunas descartadas,
pero son 6 líneas distintas, que te las voy a plantear de inmediato. Lo que está seguro y lo que está cierto es de que Ricardo Arex esa noche llega hasta Leso Market, y desde Leso Market el video de seguridad es ido a pedir al contador, al administrador, por parte de Rimky Rojas un par de días después. Ya. Él va con un joven y pide el video de seguridad. Y también está claro que cuando se hizo la investigación no se levantó en el sitio del suceso el lugar que era la central de monitoreo, donde estaban los videos. Eso no fue levantado por la policía y eso fue por orden del juez Olivares. Flores, del juez Flores. Eso está claro. Entonces, hasta ese punto llegamos seguros. ¿Qué pasó después? Hay una teoría que dice que se le vio en el farolito. Hay otra línea de investigación que dice que fue secuestrado y que estaba en una parcela y que ahí fue visto por una persona. Existe otra teoría que dice que él se fue del país y que está en otro lugar viviendo. Existe la teoría de que podría haber atentado contra él el marido de una profesora con la que Ricardo tenía una relación muy cercana, ¿ya? Muy, muy cercana, de tal punto que la misma profesora reconoce haberse besado en la boca con él y que se juntaban a las 4 o 5 de la mañana, ¿ya? El auditor, el televidente podrá imaginarse por qué una mujer que es adulta se junta con un menor de edad a las 4 de la mañana dándole besos en la boca. Pero eso es lo que está en el expediente. ¿Era profesora de San José ella en ese tiempo? Una profesora de San José. Después tenemos la tesis, que es una tesis de un taxista que señala que lleva a Ricardo hasta Suiza con Kuzmanlavich. Y esa tesis, con la copia de expediente que nos llega de la Fiscalía Militar, con los antecedentes que nos llegaron de la Fiscalía Militar, que se pusieron a disposición de la ministra, encaja bastante bien, ya. Porque ahí estaba la brigada pastoral, y por eso es uno de los antecedentes que a nosotros nos motiva a ir a pedirle al INDH que intervenga en la causa, porque dijimos, aquí puede haber agentes del Estado involucrados. Exactamente. Y la otra tesis es de que Carabineros lo hicieron desaparecer y que se vio a Carabineros haciendo movimiento de tierra en la madrugada, y esto se corrobora con una patrulla que tiene un kilometraje bastante mayor que las otras patrullas en el día de los hechos. Todas esas tesis son las que existen. Entonces, hoy día es muy temerario entrar a decir o a privilegiar una de las tesis sobre las otras. O sea, hay que hoy día hacer un análisis profundo. ¿Tú tienes una con mayor claridad que otras? O sea, a mí ¿Te inclinas por alguna de esas teorías? teorías? A mí yo creo que el por qué existe ese expediente en la Fiscalía Militar me preocupa. ¿Por qué existe ese expediente? Porque hay un expediente en la Fiscalía Militar. A nosotros se nos entregó copia del expediente, están los timbres, los cargos, eso hoy día ya está. ¿Tú lo leíste? Yo lo leí, por supuesto, y yo lo entregué ya donde la ministra